de conocerte, Señor, y que tú nos conoces a nosotros. Te damos gracias, Padre, por que tenemos la oportunidad de reunirnos alrededor de tu palabra para estudiar, aprender de ti, Señor. Y queremos abrir nuestro corazón, presentarlo, Señor, como una ofrenda ante ti y suplicar que lo llenes de tu espíritu para que Él nos guíe a la verdad y nos dé el deseo, el poder de obedecer todo aquello que aprendamos, para que así crezcamos en Jesús, crezcamos en la gracia y podamos representarte, Señor, más perfectamente. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo 12 de Romanos. No lo hemos terminado todavía, ¿no? ¿Se acuerdan en qué versículo quedamos? El 18 tengo yo. ¿18? ¿12, 18? Ah, estoy A en el ver. Apocalipsis. Razón, el capítulo 12 no tenía versículo 18, si está en el Apocalipsis. Sí, el 18. Ya. Sí, 18 es. Muy bien. Vamos a retomar del versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces el versículo 19 prohíbe la venganza. Hay para personas que es más natural por su ¿cómo se llama? Naturaleza, el tener rencor, ira contra aquellos que le hacen daño y el desear venganza. Pero eso es natural en la naturaleza humana caída. ¿Por qué? Porque nosotros somos egoístas y buscamos defendernos, buscamos nosotros tener una vida buena, ser, ¿cómo se llama? Tener una imagen superior que los demás. Entonces, cuando nos dañan, el yo se hiere. Y cree el yo que para poder sanar aquella herida ha de vengarse. Si yo puedo causarle daño al otro, entonces voy a estar en paz. Pero eso nunca trae paz. La venganza no trae paz. Lo que trae paz es el amor que perdona, el amor que tiene misericordia. Eso es lo que da paz al alma. No hay paz en el egoísmo. El buscar lo nuestro trae infelicidad. El ponerme sobre los demás causa quebrantamiento del corazón, quebrantamiento del alma. No es lo que los otros me hacen que me quiebra, es mi respuesta a lo que los otros me hacen que me quebranta. Si yo puedo elevarme sobre los daños que otros me causan y perdonar y amar inmediatamente, entonces yo nunca sería quebrantado. Nosotros somos quebrantados cuando albergamos rencor en el alma, cuando deseamos que el otro sufra así como me ha hecho sufrir a mí. Entonces eso crea rencor, odio en el corazón, ira, y eso es lo que nos daña a nosotros. Eso es lo que nos lleva a desarrollar un espíritu amargo. Y eventualmente, tristemente, en muchos casos, la venganza causa terribles dolores y desgracias. Pero el Señor Jesús nos dice que el albergar ira contra nuestro prójimo es la violación del sexto mandamiento. Yo no necesito matar a alguien para violar aquel mandamiento. Si yo llevo en mi corazón ira, falta de perdón, si odio, estoy enojado contra alguien, entonces eso es la violación del sexto mandamiento. El apóstol Pablo dice que no debemos vengarnos, hemos de dejar la venganza en las manos de Dios, que Dios se vengue. La mejor venganza es lo que dice el versículo 20 y 21. Dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre
su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué bonito, ¿no? Entonces, el aprender a devolver bien por mal, bendiciones por insultos. Si tu enemigo te hace lo malo, tú hazle lo bueno. En vez de guerrear, haz la paz. Ama. Ten paciencia. Deja que el Señor se vengue. Y si te fijas, el versículo 19 dice, más mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Futuro. Hemos de recordarnos que así como Dios desea salvarte a ti, también desea salvar al que te ha hecho daño. Y tú has de recordarte que tú también has hecho daño a otros. Y así como tú deseas que tengan misericordia contigo, tú has de extender misericordia a los que te han hecho mal a ti. ¿Recuerdas la parábola del deudor que viene ante el rey y el rey dice que le han de quitar todo, ponerlo a él en la cárcel hasta que pague todo, vender a su familia? Y él le pide al rey misericordia y el rey le extiende misericordia. Y luego el hombre sale y encuentra a uno de sus clientes que le debe a él. Y lo agarra del cuello y le dice que tiene que pagarle todo lo que le ha dado y lo pone en la cárcel. Bueno, los siervos del rey lo delatan al rey y el rey lo llama y lo castiga. ¿Por qué? Porque él no actuó con misericordia. Así como el rey había actuado con misericordia con él y a él le gustó recibir la misericordia, él debiera también actuar con misericordia con aquellos que le han hecho a él lo malo. De la misma manera nosotros hemos de tener mucho cuidado de albergar ira, enojo, odio, rencor, deseo de venganza, amargura, porque eso es la violación del sexto mandamiento. Muy bien, entonces hemos de aprender a dar el bien por el mal. Y los tiempos que se avecinan, vienen tiempos muy difíciles que van a probar nuestro carácter a lo máximo. Y hemos de aprender a practicar eso ahora en nuestro hogar. Cuando mi esposa está enojada, yo he de aprender a no devolver enojo por enojo, sino que he de aprender a devolver amor por enojo. Cuando nuestros hijos se comportan mal, nosotros no hemos de responder con ira. Hemos de aprender a ser como Jesús. Lo único que está la única ira que está permitida en la Biblia es la ira justa. La ira cuando vemos el abuso de los pobres, el abuso de los que están, ¿cómo se llama? De los débiles, de las viudas, de los huérfanos, de los enfermos. Eso debe causar ira. El airarse por el abuso causado contra otros, que nos lleve entonces a nosotros a dedicar nuestra vida a ayudarles. Esa es ira justa, como el Señor Jesús. Es parecida a la ira divina. Esa ira está permitida, pero la ira egoísta no está permitida en la Biblia, es pecado. El Señor Jesús se airó cuando vio lo que estaban haciendo en el templo y cómo maltrataban el nombre de su Padre. Se airó justamente. Y ese tipo de ira, entonces, es una ira que lleva a una reforma, a tratar de ayudar, tratar de hacer algo para causar un cambio en lo que se está llevando a cabo. Muy bien. Capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, el capítulo 13, el versículo 1, leamos todo el capítulo mejor para tener el contexto. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en que esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Muy bien, capítulo 13. La primera sección del capítulo 13 nos habla de nuestra relación con las autoridades civiles. Versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, las autoridades civiles son establecidas por Dios. Ese principio viene del Antiguo Testamento, donde vemos que Dios es el que pone reyes y saca reyes. Y por lo tanto, nosotros hemos de actuar en obediencia a las leyes civiles. Hemos de ser ciudadanos obedientes, siempre y cuando las leyes no violen nuestra conciencia, no violen los principios de la palabra de Dios. Cuando eso ocurre, entonces tenemos el derecho de reaccionar como Pedro y Juan, que dijeron: juzgad pues vosotros si es digno para un ser humano desobedecer a Dios para obedecer al hombre. Entonces, nuestro primer deber es obedecer a Dios. Y cuando las autoridades civiles obran de acuerdo a aquellos principios, entonces nosotros debemos obedecerles. Dice el principio establecido en el versículo 1, dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, eso no quiere decir de que hay momentos en que las autoridades civiles se levantan contra Dios y hacen cosas que violan los principios divinos, a pesar de que han sido establecidas. Cuando ellos hacen esto, entonces Dios trae juicios porque están violando la autoridad que Dios le ha otorgado. Dios le ha dado un margen de autoridad, pero cuando se levantan en contra de la autoridad divina, en contra de su palabra y de los principios de la ley de Dios, entonces van más allá de los bordes que Dios les ha otorgado. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, nosotros, en violar la autoridad civil, nosotros violamos la autoridad divina, si ellos están actuando de acuerdo a los principios otorgados por Dios. Dios le ha dado a la autoridad civil el poder de castigar la maldad. Y hemos de respetar aquel poder. Es por eso que la Iglesia Adventista nunca toma partido político. La Iglesia Adventista trata de servir al poder que se encuentra en el trono, si pudiésemos decirlo así.
trata de cooperar en lo que se puede cooperar, trata de ser obediente en todo lo que se pueda ser obediente, y nosotros no tomamos partido político. Es importante aquello, porque reconocemos que incluso los poderes que pareciesen malos han sido permitidos tomar el poder por Dios. Nadie toma el poder sin que sea autorizado por Dios. Y eso a veces parece un misterio, pero la Biblia es claramente, es claro en aquello. Dios a veces permite que poderes entren al trono, tomen el poder por la perversidad del corazón humano. Entonces, en lo que se puede servir, en lo que se puede obedecer, nosotros servimos y obedecemos. A pesar de que sean poderes perseguidores, vamos a tratar de obedecer y cooperar en lo que se pueda, pero no vamos a someternos en aquello que viola la conciencia, viola el cuerpo, viola todos los ámbitos donde tan solo Dios tiene autoridad. Dios controla, Dios es el único poder sobre el cual nosotros hemos de someter nuestra conciencia. A Dios tan solo le pertenece el control de nuestro cuerpo. Y por lo tanto, cuando estos poderes políticos tratan de violar estas áreas santas, nosotros no podemos someternos. Cuando tratan de dictar, pasan leyes que violan la ley de Dios, por ejemplo, las leyes del homosexualismo, de la violación del género, nosotros no podemos someternos. Hemos de oponernos a aquellas leyes. En nuestras enseñanzas no podemos quedarnos callados. En el asunto de las vacunas, cuando son enforzadas sobre la población, nosotros no podemos someternos por el hecho que nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestra conciencia le pertenece a Dios. Cuando vienen las violaciones de las leyes sabáticas, no podemos someternos. ¿Por qué? Porque violan la autoridad divina. Y así, cuando hay, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis asesinaban a los judíos, entonces es el deber del cristiano oponerse a aquella ley y proteger a aquellos que están siendo maltratados por los gobiernos. Nosotros no nos levantamos en protestas, pero sí nosotros el mensaje predicado y la acción predicada es una protesta silenciosa lo que se está llevando a cabo. Versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, en la mayoría de los casos. Hay muchas veces que los gobiernos se vuelven corruptos y persiguen al que hace el bien y le dan libre albedrío al que hace el mal. Y tristemente eso lo estamos tendiendo a verlo universalmente hoy día. Pero Dios demanda que nosotros hagamos el bien. Recibamos castigo o recibamos alabanza. Pero este es el propósito de los gobiernos. Se fijan que Dios ha puesto a los gobiernos, a las autoridades civiles, para corregir lo malo. Ese es el propósito de las leyes, el propósito de las constituciones, el propósito de los juzgados, de la policía. Todo ello es proteger al que hace el bien y castigar al que hace el mal. Y eso representa la mentalidad divina. Dios protege al que hace el bien y castiga al que hace el mal. Muy bien, versículo. Por supuesto, esto va en el contexto donde dice, en el capítulo 12, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino que vence el mal haciendo el bien. De la misma manera, nuestras sociedades se están corrompiendo. Pareciera que los malos surgen, que tienen el poder, que son los buenos que sufren. Y no hemos nosotros de someternos a esa mentalidad. ¿Cuál es el propósito de hacer el bien? ¿Cuántas veces yo he escuchado eso? Voy a hacer lo que a mí me place. Entonces, no, el Señor Jesús dice que hemos de hacer el bien. El apóstol nos enseña que hemos de hacer el bien, no importa que el mal esté destruido por todos lados y que estemos sufriendo por causa del mal. Hemos de hacer el bien
porque somos hijos de Dios. Hemos de ser buenos ciudadanos, honestos, veraces, buenos trabajadores, no importa las circunstancias por las cuales estamos pasando. Si nos meten a la cárcel y allá estamos sufriendo, hemos de ser los mejores prisioneros. Donde vamos, hemos de hacer el bien. En nuestros hogares, en nuestra vida propia, en nuestros hogares, en la comunidad, en la iglesia, donde está, nosotros hemos de hacer el bien. No importa que el mal se esté propagando. No hay que someterse al mal. Hay que hacer el bien. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Ya lo leímos. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, someterse, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Porque al saber lo que debemos hacer, si no nos sometemos, entonces tú violas tu conciencia. Y por eso dice el apóstol Pablo que por causa de la conciencia. Es lo correcto que hemos de hacer y por ello hemos nosotros de vivir de esta manera. Ahora, aquí se refleja la manera que Dios gobierna. Dios pone autoridades y en el gobierno de Dios hay lo mismo. Cuando Dios permite líderes, ya sean los presidentes de asociación, de uniones, de conferencias, los pastores, los ancianos, los diáconos, nosotros hemos de someternos a aquellos líderes, porque Dios nos desea enseñar la humildad y en su gobierno siempre hay este papel de un líder y los que son liderados tienen que someterse. Ahora, nuestra sumisión no es una sumisión sin sentido, una sumisión ciega, pero hay una sumisión de amor, como en el hogar, que se pide que la esposa se someta al esposo, pero es una sumisión de amor porque el esposo ama a la esposa y la sirve. De la misma manera, los líderes no son puestos dentro de la iglesia para mandonear la iglesia. Ellos son puestos para servir la iglesia. Y los miembros han de someterse al liderazgo de amor. Han de someterse al liderazgo de aquellos que Dios ha puesto como líderes. ¿Qué pasa cuando obran mal? Entonces los miembros tienen el derecho a llamarles la atención, corregirlos, y si no son no se corrigen, entonces los miembros tienen el derecho de reemplazarlos, sacarlos y poner nuevos líderes. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí el Señor nos muestra una manera más alta de vivir, que es vivir de acuerdo a la conciencia, no al castigo. Vivir por miedo del castigo. Yo voy a guardar la velocidad porque me pueden sacar un parte. Esa es una manera de vivir. Pero el Señor muestra que la manera más alta de vivir es por la conciencia, porque yo sé lo que es bien y sé lo que es malo. Entonces he de escoger por conciencia vivir de acuerdo a lo bueno, no por el castigo. Uno es el principio del temor, el vivir por el castigo. El otro es el principio del amor, el vivir, escoger hacerlo bien porque es bien. Entonces hemos de ser buenos ciudadanos y el apóstol Pablo lo aplica en el versículo 6 y 7. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces los que por supuesto trabajan para el gobierno viven de nuestros tributos, de nuestros impuestos, y nosotros hemos de pagarlos. Hemos de pagar los impuestos. A veces se rebelan los hermanos. No, ¿qué? ¿Por qué tengo que pagar tantos impuestos? Aquí en Australia los impuestos son altísimos. Hay que pagarlos, porque es la manera que se sostiene el país. Y es parte, dice el Señor Jesús, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tan sagrado como pagar el diezmo es pagar los impuestos. Pagad a todos los que debéis, lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Se fijan que el apóstol aquí presenta al cristiano como alguien que no anda en causas de rebeldía?
metidos en movimientos de protesta y movimientos que están tratando de hacer luchar el piso del gobierno y enseñándole a la gente a vivir. No, el cristiano no vive de esta manera. El cristiano es sumiso. El cristiano coopera en todo lo que no se opone a los principios sagrados de Dios. Paga sus impuestos, es fiel obrero, no anda causando movimientos de revolución. Pero el cristiano, en la predicación de la palabra, en la predicación del evangelio, planta semillas que van a causar la revolución más grande, porque causan una revolución contra el pecado, contra lo mal. Y a través de todas las eras son cristianos los que han traído las revoluciones más grandes. Por ejemplo, la liberación de los esclavos, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, fue el producto de cristianos que obraron estos grandes cambios en la sociedad. Pero han sido en la gran mayoría de los casos, por ejemplo en Inglaterra, la cesación de la esclavitud fue sin sangre, se llevó adelante en forma pacífica. En Estados Unidos, tristemente, se llevó a la guerra, no producto de los que proponían el cambio, sino de los que se opusieron al cambio. Vino la guerra civil. Entonces, los hijos de Dios no obran con violencia. Nosotros no recurrimos a la violencia. Nosotros recurrimos al evangelio. Aplicamos los principios del evangelio a las vidas personales y eso es lo que cambia la sociedad. En cambio político puede que dure unos años, después de otro año está todo corrompido nuevamente. El cambio del evangelio causa cambios perduraderos, que cambia la sociedad totalmente. Entonces es ahí donde nosotros hemos de invertir nuestro poder. No hemos de pertenecer a partidos políticos, a partidos que quieren cambiar por violencia la sociedad, ni hemos de unirnos a aquellos movimientos. Muy bien, el versículo 7 nos introduce a la segunda mitad del capítulo, que es el no deber nada a nadie. Dice el versículo 7 nuevamente, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, el cristiano no debe vivir en deuda. Y no debe tener deudas que no son canceladas, ya sean deudas monetarias, deudas de estar bien con los demás, todo debe ser cancelado. Nosotros no debemos endeudarnos si sabemos que no vamos a poder pagar, porque eso es robo. Y Dios protege la propiedad privada, esto del socialismo, que no hay propiedad privada, que no somos dueños de nada y que vamos a ser felices. Eso es satánico, eso no es divino. Hay un mandamiento que dice no robarás, es la protección de la propiedad de otra persona. Y cuando yo pido lo que le pertenece a otra persona para usarlo para mi bien, yo he de tener plena conciencia que eso ha de ser pagado, porque si no es robo. Y el principio más alto es aprender a no endeudarse, a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos provee, estar contentos con lo que tenemos, a no engañar, hermanos. ¿Cuántas veces hay personas que se meten en deudas sabiendo que no la pueden pagar, pero la conciencia es, bueno, ese tiene tanto, ese es rico, no importa que sea rico. Él ha obtenido riquezas, Dios le ha dado la capacidad de tener riquezas, le pertenecen a él, y si tú le pides prestado, has de devolverlo. De otra manera, quedas como ladrón ante los ojos de los hombres y ante los ojos de Dios. Después nadie te confía. Mi palabra ha de ser mi firma. Si yo digo sí, es sí, aunque se caiga el cielo. Hemos de vivir por principios muy altos. El apóstol Pablo dice que pagad a todos los que le debéis. A todos lo que debemos, hemos de pagarle, hermano. Dice el versículo 8,
No debáis nada a nadie. Se fijan, aquí están los dos principios. Si debemos, hemos de pagarlo. Pero lo más alto es no deber nada a nadie. El no vivir fiado. El no vivir bajo préstamos. El no andar Amén. con tarjetas de crédito. Yo no tengo ninguna tarjeta de crédito. Cancelado todo. No le debo nada a nadie. Todo lo que tengo lo he comprado. Antes sí vivíamos en deuda hasta que el Señor nos enseñó a vivir a través de la fe. Si vamos a vivir por fe, no se anda pidiendo a otros que nos ayuden, se le pide a Dios que nos provea. Cuando nosotros nos endeudamos es porque tenemos falta de fe. Ahora, hay tiempos, si tú tienes un negocio y necesitas invertir, vas a tener que pedirle dinero al banco. Claro, hay momentos, si te tienes que comprar una casa, a lo mejor vas a tener que pedir dinero al banco. Pero no hay que vivir endeudado por todo. Hay que aprender a orar y depender de Dios y esperar que Él provea, hermanos. Versículo 8, no debáis nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Esa es la única deuda que hemos de tener y que hemos de pagarla constantemente. El darle amor a todos, el amar a todos. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces ahora el apóstol Pablo nos comienza a mostrar que la verdadera observancia de la ley es el amor. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así que la verdadera obediencia a la ley, el verdadero cumplimiento a la ley, es el amor. El verdadero amor, el principio que no busca lo suyo, sino que busca el bien de los demás. El buscar la felicidad del otro, el entregar mi propia comodidad, mi propia felicidad, mi propio bien para buscar el bien, la felicidad y la comodidad de los otros. La abnegación propia para que otros tengan el bien. Ese es el principio de la ley de Dios, el fundamento del reino de Dios. Por eso nos dice las Sagradas Escrituras que Dios es amor. El fundamento, la base del carácter divino es el amor, el principio que lleva a Dios naturalmente a negarse a sí mismo. Es por eso que para Dios fue natural abandonarlo todo, tomar la naturaleza humana y morir por nosotros, porque Él es Dios de amor. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia habla del amor, no está hablando de un sentimiento, de un sentimentalismo barato. No, Dios, cuando dice que Dios es amor, está hablando de que Dios está gobernado por el principio que naturalmente lo lleva a negarse a sí mismo, a una negación absoluta. Ese es el principio del amor. Y entonces, el fundamento de la ley, el corazón de la ley es el amor. Y si no tenemos ese principio en nosotros, entonces no podemos obedecer la ley de Dios. No importa que tengas una obediencia legal, una obediencia estricta, que vivas una vida de estricta obediencia a la ley. Si no estás gobernado por el amor, el cielo no lo cuenta como ley, como obediencia, lo cuenta como rebelión, porque lo estás haciendo para ti. No lo estás haciendo para la gloria de Dios y el bien de otros. Por eso cuando se le preguntó al Señor Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? El Señor Jesús lo definió en amor. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. Y el segundo es como este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el gran mandamiento es el amor. Y se divide en dos grandes mandamientos, amor a Dios, amor al prójimo, y luego esos dos mandamientos producen 10 grandes mandamientos, y esos 10 grandes mandamientos luego producen las Sagradas Escrituras, que es la explicación del amor, que es el desarrollo de aquellos principios para que sepamos cómo aplicarlos en nuestra vida diaria. Pero el principio fundamental, la semilla de la ley de Dios, de donde todo surge, es el principio del amor. Señor Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esa realidad se manifiesta en todas las Sagradas Escrituras. El amor. Por eso David dice, oh, cómo amo tus mandamientos.
Él ama la ley de Dios. ¿Por qué? Porque está controlado por el principio del amor. Entonces, cuando el amor de Cristo mora en el corazón a través del Espíritu Santo, entonces somos capacitados a través de la fe para obedecer. Toda otra obediencia es mero legalismo que no tiene nada que ver sino que una exaltación propia para yo sentirme bueno. Y ese no es el propósito de la ley. La ley no busca hacerte sentir bueno. La ley desea llevarte a conformidad a la voluntad de Dios, llevarte a vivir por el principio del amor, de la abnegación propia. Señor, la hermana Guay dice, cuando amemos al mundo como Cristo amó al mundo, entonces la obra de Dios en nuestros corazones ha terminado. No hay nada más que el cielo pueda hacer por nosotros. Entonces, eso es lo que se busca. Por eso en el libro de Mateo, el Señor Jesús habla de la perfección en el libro, en el capítulo 5. Capítulo 5 de Mateo. El versículo 28 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es la meta del cristiano. Ser perfectos como Dios es perfecto. Pero cuando hablamos de perfección, ¿qué estamos hablando? En los círculos adventistas, por lo general, cuando hablamos de perfección, nos estamos refiriendo a dejar de pecar, a hacer pecados. Pero mírenle las palabras de Jesús. ¿Qué se quiere decir con ser perfectos como Dios es perfecto? Bueno, comienza esto en el versículo 38, cuando dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y ahora el Señor Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es la perfección? Es amar. Amar como Dios ama, eso es la perfección. Y esto no es un sentimentalismo barato, este es el principio que gobierna al verdadero cristiano, que lo lleva a buscar el bien de los otros, como Dios. Dios bendice, no maldice, Dios hace salir su sol y la lluvia sobre malos y buenos. Dios ama. Entonces, el amor es la perfección. Y como el amor es el cumplimiento de la ley, la perfección naturalmente me lleva a vivir una vida de absoluta sumisión a la voluntad de Dios, que es su ley. Por lo tanto, el amor produce obediencia perfecta. Pero, si buscamos nosotros ser perfectos dejando de pecar, nunca vamos a ser perfectos. Porque eso no es el objetivo primordial de la perfección. El objetivo primordial de la perfección es el amar, el vivir como Jesús. Entonces, dice el Señor Jesús, el mundo sabrá que Dios me ha enviado cuando os améis los unos a los otros. Ese amor ha de comenzar en el hogar, el amor hacia el cónyuge, el amor hacia los hijos. Luego ha de extenderse a la iglesia, luego a la comunidad. Entonces, nuestras iglesias, nuestros hogares van a ser realmente centros de influencia, porque nos van a llevar a nosotros a vivir una vida de abnegación propia. Entonces va a ser natural el servir al mundo, el predicar el evangelio, el dedicarnos a tratar de ayudar a otros. ¿Por qué? Porque los vamos a amar. No va a ser simplemente porque queramos que sean adventistas y que la iglesia crezca. No, no, no. Lo que ha de motivarnos
es el amor a los demás. Y ese amor es el cumplimiento de la ley. Sin ese amor, todo cumplimiento de la ley es mero formalismo, no tiene valor alguno en los ojos de Dios. Lo opuesto, va en contra de ti, como en el caso del fariseo. Él creía que guardaba la ley y sin embargo no era justo ante los ojos de Dios. Era injusto. Era peor que el publicano, porque el publicano viene ante Dios con su necesidad y se va a la casa justificado. ¿Cuántos hermanos adventistas tratan de vivir una vida de estricta obediencia a la ley y se vuelven criticones? Andan constantemente apuntando el dedo, buscando faltas, se sienten mejor que los demás, ellos se ven santos, algunos dicen que ellos han dejado de pecar. Y el libro de Juan nos dice en Primera de Juan que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Entonces es lo opuesto. Cuando el amor gobierna el corazón nos hace humilde. Y en vez de nosotros exaltarnos sobre los demás, nos va a llevar a exaltar a los otros. Nos va a llevar a ver a los demás como mejores que yo. Y va a cegar mis ojos a sus flaquezas y va a abrir mis ojos a mis debilidades. Y me va a llevar a ver cuán malo soy yo y eso me va a llevar a esconderme en Cristo. El amor es el principio que lleva a la pureza, que lleva a la limpieza del alma, obrando junto con la fe. Por eso dice el apóstol Pablo que la fe que obra por el amor. Muy bien, vamos de vuelta a Romanos 13. ¿Cómo vamos por tiempo? Todavía tenemos algunos minutos. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el apóstol Pablo aquí cita verbalmente los 10 mandamientos. En su mente estos mandamientos están vigentes. ¿Se dan cuenta de eso? Si no estuviesen vigentes, si hubiesen sido crucificados en la cruz, el apóstol Pablo no los mencionaría. Nos diría que ya no es deber cristiano. Pero claramente el observar esta ley es deber cristiano. Pero ¿cómo se observa en lo que el apóstol Pablo nos está enseñando? Él desea que cumplamos la ley, pero que la cumplamos no por legalismo, sino que la cumplamos por amor. Entonces, cuando nosotros vivimos por el principio más alto de la ley, se cumple todo lo que está abajo. Entonces, si amamos a nuestro prójimo, si yo amo a mi prójimo, si amo a mi esposa, naturalmente no voy a cometer adulterio. Mi corazón no va a desear irse con otros. Yo no tengo que vivir tratando de convencerme que no tengo que cometer adulterio. Si yo amo a mi prójimo, yo no tengo que vivir convenciéndome a mí mismo que no tengo que robar. Yo no tengo que repetir y memorizar el mandamiento: no robaré, no robaré, no robaré. Cuando el corazón está dominado por el amor, entonces ahora el vivir para el bien de otros llega a ser natural. Entonces, en vez de robar, yo voy a ser generoso. En vez de mentir, yo voy a ser verdadero. En vez de ser adúltero, yo voy a ser puro. En vez de odiar o matar, yo voy a proteger la vida. Voy a vivir para exaltar a mi prójimo. Voy a hacer el bien, voy a buscar la felicidad de ellos, voy a honrar a mis padres, le voy a hacer su vejez feliz, voy a estar al lado de ellos. Y así, el amor eso es natural en aquel que está gobernado por el amor. Así que el versículo 10 dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Se fijan que aquí el apóstol Pablo, en vez de disminuir el valor de la ley, la ha exaltado la ley al nivel del carácter de Dios. Entonces la ley es inamovible, la ley es incorruptible, la ley no se puede deshacer porque es la expresión del carácter divino, la ha equiparado con el amor. Entonces, lejos está de la mente del apóstol Pablo de que Cristo Jesús sacó la ley.
Oh, el apóstol Pablo nos enseña que la ley no nos puede justificar, no es el propósito de la ley justificarnos, no es el propósito de la ley es llevarnos a Cristo, para que en Cristo seamos justificados y en la experiencia de la justificación recibimos la capacidad, recibimos el amor divino y el amor divino nos capacita para vivir de acuerdo a su ley, por un nuevo principio. En vez de estar tratando de cumplir mandamientos, nosotros vamos a buscar vivir por el principio de la negación propia para hacer bien al prójimo y vivir para exaltar a Dios. Y en eso cumplimos toda la ley, naturalmente. Y ahí se encuentra la gran batalla, porque el yo es egoísta. El yo quiere buscar lo suyo, el yo se ofende cuando soy maltratado, el yo se enoja cuando no se hace lo que yo quiero. Entonces ahí viene la gran batalla del egoísmo con la ley, con el amor. Entonces la ley te apunta a aquellas cosas para que tú vayas a Cristo y Él te llene de su amor y puedas vivir de acuerdo a aquello. Entonces el amor no viola la ley. El verdadero amor cumple la ley. Entonces, cuando los hermanos a veces usan el amor como una excusa para la violación de la ley. Ah, sí, pero es que este hermano, tenemos que amar al hermano, y el hermano está viviendo en adulterio, tenemos que amarlo, tenemos que mostrarle nuestro amor. Y lo que se está diciendo ahí es que cerremos los ojos para que el hermano siga haciendo esto y no le digamos nada. Eso no es amor, pues. Porque el amor nos lleva a vivir en obediencia al principio de la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios. Entonces eso nos va a llevar a nosotros tratar de ayudar al hermano para que deje de cometer pecado. El amor nos cierra los ojos al pecado. Es lo opuesto. Dios, como el Dios de amor, nos cerró los ojos a nuestro pecado, pero proveyó una manera a través de la cual podemos ser libres del pecado. Pero si desechamos aquello, Dios va a castigar al pecador y es una manifestación de su amor, no es una manifestación de odio. Todo lo que Dios hace es gobernado por el amor. Entonces, muchas veces miramos el amor como el mundo. El mundo para el amor del mundo es un sentimentalismo, es una expresión sexual, pero no, el amor es el principio que nos lleva a una obediencia total, pero es una obediencia basada en un principio mucho más alto que simplemente obedecer. Muy bien, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Qué el apóstol Pablo nos está indicando aquí? El apóstol Pablo nos dice, es hora que nos levantemos del sueño. ¿De qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces el apóstol Pablo aquí les habla a los romanos de la necesidad de despertar, porque la salvación se encuentra mucho más cerca de que antes de que ellos creyeran. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir despertar? Que hemos de despertar a la necesidad de vivir de acuerdo al principio del amor. Y esto se aplica tan abiertamente a la iglesia adventista. Ese mensaje realmente no era para los romanos estaban viviendo 2000 años antes de la segunda venida de Cristo. Ese mensaje se aplica directamente a nosotros. Somos nosotros, la iglesia, a los cuales el fin del tiempo ha venido. Estamos viendo que todo se está apurando para el fin de todas las cosas, pero el apóstol nos dice entonces, viendo estas cosas, despertar ¿a qué? Despertar a la realidad, que si queremos estar preparados para todo ello, hemos de aprender a vivir por el principio del amor. Dios desea que seamos obedientes, 100% obedientes. Dios desea que dejemos de pecar, pero nuestra victoria no se encuentra en tratar de ser obedientes y tratar de dejar de pecar. La victoria se encuentra en vivir de acuerdo al principio del amor, el dejar que Dios nos llene de su amor y vivir de acuerdo a aquello. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuán realidad es aquello? En nuestra propia experiencia, la noche está ya avanzada, está al fin de la noche, se acerca el día. El día es la gran venida de nuestro Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces aquí se encuentra la primera tabla de la ley. Hemos de amar a Dios con todo nuestro ser. Hemos de vestirnos de las armas de la luz, de su carácter, de su hermosura. Hemos de caminar de acuerdo a lo que Él desea que caminemos y dejar las tinieblas. El mundo nos ha envuelto en una realidad de tinieblas, una realidad terrible. Y esto va a llevar a la iglesia a ser dividida en dos grandes grupos, aquellos que son fieles y aquellos que son infieles. Hay cosas que se escuchan que ocurren dentro de la iglesia. Por ejemplo, alguien me contaba de que una madre le celebró el cumpleaños a su hijo y el hijo es fanático de Harry Potter. Dentro de la iglesia, esto no es fuera de la iglesia. Invitó a todos los miembros de la iglesia, al pastor, a todos, y entonces el tema del cumpleaños era Harry Potter. Y tenían que venir vestidos de acuerdo a caracteres de las películas y los libros de Harry Potter. Tinieblas, hasta el pastor llegó vestido como uno de los caracteres de Harry Potter. Tinieblas. Y el apóstol Pablo dice, a medida vemos que el día se acerca, hemos de abandonar las tinieblas, porque las tinieblas pertenecen a la noche, no al día. Entonces, todo aquello, aquí el apóstol Pablo muestra que Dios busca tener una iglesia que sea fiel, una iglesia que sea obediente, una iglesia que viva de acuerdo a los principios del amor, que es la ley de Dios. Entonces, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios es tinieblas y ha de ser desechado. No hemos de cerrar los ojos, porque si cierras los ojos, estás durmiendo, el día te va a pillar durmiendo y vas a perderte. Un pecado, dice la hermana White, que no ha sido confesado y abandonado, neutraliza totalmente el poder del evangelio, el poder de la gracia en nuestras vidas. Si uno piensa, un pecado, miren a Judas. Judas vivió con Jesús 3 años y medio, en la presencia del Salvador, escuchó esos mensajes, incluso amaba a Jesús. Pero un pecado, la codicia, lo llevó a no someterse a la voluntad de Cristo y a entregarse a Él completamente, y eventualmente neutralizó todo el poder de Cristo en su vida y se perdió. Un pecado. Aparte de eso, Judas era un hombre bueno, tenía capacidades increíbles. Un pecado. Miren al rey Saúl, un pecado. Lo llevó de ser un hombre convertido, lleno del Espíritu Santo, profetizó por Dios, pero el deseo de la exaltación propia neutralizó el poder de Dios en su vida y al final se sometió a Satanás y se perdió. Un pecado. Así que no hemos de excusarnos. El pecado no tiene que ser un pecado inmenso para que neutralice y te lleve a perderte. Si después de todo Adán y Eva lo único que hicieron fue desobedecer a Dios en lo que había que comer. Desobedecieron a Dios en comer una fruta. Ellos no mataron, no asesinaron, no cometieron adulterio. Un pecado, hermanos, dice dice el Espíritu de profecía. Y eso es lo que el apóstol Pablo está hablándonos aquí. Hemos de desechar las obras de las tinieblas. Hemos de ver que somos hijos de luz y que nuestra vida ha de estar llena de luz. Hemos de abandonar todo aquello que nos une al reino de Satanás. En eso hemos de ser celosos. Pero el principio que te motiva ha de ser el amor, si no es egoísmo. El buscar la gloria de Dios sobre todas las cosas. Vivir para Él, para honrarlo, para mostrarle que lo amo y luego para vivir para el bien de mi prójimo. Ha de ser la motivación que me lleva entonces a desechar todo aquello que no refleja a Cristo en mi vida. Todo. Ya sea la tacita de mate,
ya sea el bistec, la pinturita, las joyas, ya sea el rencor en el corazón, lo que sea. Hay que investigar a los pies de la cruz el alma y no permitir que haya en nuestro corazón nada que está en contra de la voluntad divina. Versículo 12, nuevamente: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Y aquí el apóstol Pablo nos lleva ¿cómo se llama? A la armadura del cristiano. Hemos de estar vestidos de luz. Vamos ahí en el libro de Efesios, donde el apóstol Pablo nos habla de la vestidura del cristiano. Hemos de vestirnos del nuevo hombre, del carácter de Cristo. Jesús ha de ser nuestra ropa, los mantos de la salvación, como lo llama Isaías 61. En Efesios capítulo 5, el 6, el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Así que esa es parte de la vestimenta de luz, la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Hemos de estar vestidos con la justicia de Cristo Jesús. Y calzados los pies con el evangelio de paz. Hemos de vivir nuestra vida para predicar aquel evangelio maravilloso, evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ahí está el cuarto, la armadura de la arma de luz, la fe. Hemos de vivir una vida de fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, tener plena seguridad de nuestra salvación. Y dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, las sagradas escrituras. O sea, hemos de estudiarlas, la Biblia, el Espíritu de profecía. Y luego dice: orando en todo tiempo con toda oración. Hemos de ser personas de mucha oración. Ahí se encuentran las armas de la luz. Las armas de la luz, que el apóstol Pablo dice que hemos de reemplazar aquello que es tiniebla en nuestra vida. No debemos sacar cosas del corazón y luego no llenarlo con nada, porque dice que el Espíritu nos deja y se va. Y cuando encuentra la casa limpia, ¿qué hace? Viene y trae otros 7 espíritus. El Señor Jesús limpia la casa, pero es nuestro deber llenar la casa con aquello que es luz, para que los espíritus no puedan volver a poseernos. Entonces, dejaste de ver televisión. Entonces, no dejes tan solo aquello. Tarde o temprano, si no lo reemplazas con cosas espirituales, entonces Satanás va a volver y te va a llevar a hacerlo, y la adicción va a ser mucho peor de lo que era antes. Entonces, dejaste de comer algo malo, reemplázalo con dieta buena. Si dejaste de escuchar esta música, reemplázala con música buena. Que tu vida esté llena de luz, dice el apóstol Pablo. Hemos de ser inteligentes. Muy bien, capítulo 13 de Romanos, a ver si terminamos ya, porque se nos acaba el tiempo. Dice: andemos como de día, el versículo 13. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Así que el vestirnos de Jesús, llevar su justicia, su carácter, el contemplarlo. Ahí es otra manera de decir lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El copiarlo, el hacer lo que él hacía, el hablar de la manera que él hablaba, el pensar de la manera que él pensaba, el vestirnos de Jesús, el ser como él. Y no hacer provisión para la carne.
no darle comida a la carne. Nuestras dos naturalezas son como dos leones, está el espíritu y la carne. La naturaleza que tú alimentas es la naturaleza que te domina. Si pasas ahí viendo las telenovelas y llorando por las estupideces que presentan en la televisión y viendo toda la inmoralidad que presentan las películas y todo eso, tu naturaleza pecaminosa, la carne, te va a controlar. Si deseas que el espíritu te controle, entonces has de vivir en la luz, el estudio de la Biblia, la oración, el hacer el bien a los otros, la negación propia, el vivir por fe, el estar constantemente tomado de la mano del Señor, el desechar malos pensamientos, todas aquellas cosas, entonces vuelve al espíritu poderoso en la vida y la vida se vuelve espiritual y tú estás rodeado de una realidad espiritual, donde va a ser es una influencia, la gente va a sentir tu presencia. Todavía me acuerdo, hace algunos años atrás ayudé a una señora a cambiarse de casa y había otra señora en la casa y yo nunca la había visto y esta señora no me podía ver los ojos. Me miraba y se correteaba por ahí para allá, era como que hubiera visto al diablo. Y eventualmente aprendí de que era una bruja. Entonces se sentía pero terriblemente incómoda en mi presencia. Yo nunca le dije nada, pero su espíritu se sentía extremadamente incómodo con mi espíritu. Si vivimos en la luz, donde vamos llevamos una atmósfera santa y esa atmósfera es una influencia. Otros la sienten y muchos van a ser atraídos. Pero para tener esa atmósfera, el Espíritu Santo no vive en una realidad donde el cristiano vive a medias. Hemos de ser totalmente entregados y consagrados a Dios para que el Señor pueda vivir en nosotros y Él se glorifique en nuestras vidas. Versículo 14 nuevamente, sino vestidos del Señor Jesucristo. Es algo que nosotros escogemos vestirnos, no es algo forzado. La mañana uno tiene que pasar tiempo con Cristo, invitarlo a que venga a morar y pedir ser bautizados por el Espíritu Santo. Y luego por fe se acepta y ahora vivir durante el día de acuerdo a aquello. Escuchar la voz del Señor cuando Él te dice no hagas eso, no digas eso. El someter nuestros deseos a Él para que Él haga su voluntad en nuestra vida. El vivir lo que fracasé ayer, ahora entregárselo al Señor y cooperar con Él para que el fracaso llegue a ser victoria. Eso se llama la santificación. Muy bien, lo dejamos ahí, queridos hermanos. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ¿qué tal, pastor? Más que pregunta, con lo que usted está hablando con el último versículo, es verdad, el cristiano, porque Jesús dijo que nosotros se van a convertir con nuestros testimonios. Y a mí me pasó trabajar en plena pandemia como cocinero en un merendero, le dábamos de comer a 120 familias, y todos los días iba familia. Y este merendero era de gente pentecostal, ellos tienen otra forma. Y un día fue un hombre que era brujo, porque ahí se van muchos videntes, brujos. Todos me decían, ahí no te metan, no te metan. Y este agente se llamaba, bueno, el merendero, un hombre cristiano, Adonai, no me dejaban hablar de Dios. Pero yo cada vez que daba un plato, le decía que Dios te bendiga. Y un día lo hicieron pasar a este hombre, y yo admiro a los demonios cómo conocen la Biblia, pastor. Empezó a recitar versículos todos y capítulos enteros de la Biblia y bueno, y cuando yo me iba a expresar a mí, la misma gente me paraba, los mismos cristianos me paraban y los mismos cristianos de la iglesia adventista me decían no te metas y yo no entendía por qué. Y por la gracia de Dios, el Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra de Dios, le empecé a hablar y este hombre, este brujo se quebró y empezó a llorar. Y bueno, de esa casa se bautizaron 11 personas, pastor. Los 11 de esa familia pentecostales se hicieron adventistas. Y bueno, y hoy son hermanos nuestros y cantan en el coro. Y a veces los mismos hermanos
al no tener una relación firme con el Espíritu Santo, quieren frenar a los mismos que hacemos la obra. Ahí no te metas, ahí no vayas. Pero bueno, uno tiene que orar por esos hermanos, porque eso necesitan mucho, porque por ahí muchos a veces estamos dentro de la iglesia, pero no conocemos, tenemos un Dios chiquito. Y cuando vos salís a predicar, por lo menos los evangelistas que salimos a predicar, sabemos que tenemos ese Dios maravilloso, ese Dios que ya triunfó en la cruz, ese Dios que es todopoderoso y que nos va a venir a buscar. Pero bueno, yo los invito siempre a los hermanos a que nos llenemos del Espíritu Santo, porque si no vamos a salir corriendo, como dijeron, a Jesús lo conozco, a Pablo también, pero a ustedes, gracias, pastor. Amén. Gracias, hermano Diego. Bueno, ¿hay alguna preguntita, algo más que decir? Sí, buenas tardes, Sí, mi Dindia. querido pastor desde Tampa, Florida, la hermana Dindia Meléndez. Estaba comunicándome con el hermano Henry y el hermano que está aquí, Francini, que estuvieron en el chat que yo, ¿verdad?, promuevo los domingos, para solamente recordarle que Oración y Espíritu los espera todos los domingos a las 6 de la tarde, hora de Estados Unidos. Cambiamos las horas. Una preguntita con respecto al tema también, que necesito saber. Debido a que ha habido tanta percance en el tiempo de lo de la pandemia, la economía, yo que estoy en el otro charco de acá, como decimos en el buen puertorriqueño, acá en los Estados Unidos, y veo a flor de piel cómo se está devastando la economía. Están hablando fuertemente de lo que realmente es una recesión obligado. Desde el 2010, 2011 fue la última recesión y esto lo hace como para inyectar y obligar a las personas, tanto en la economía como el valor monetario a nivel global, y entonces se promueva es un engaño del enemigo, se promueva la economía a nivel global y se pueda promover también tu economía en tu bolsillo. Tristemente nosotros tenemos que tener cuidado, no a veces sabemos todo el tiempo cómo atacar al enemigo. Las palabras sabias por medio de la sabiduría que Dios le da a usted, pastor, ha dicho bien claro. El enemigo quiere que nosotros nos endeudamos. ¿En qué forma? En las cosas que están de más. Y si miramos, tenemos que preguntarnos a sí mismos, ¿es necesario? ¿Realmente lo necesito? El enemigo desde ya quiere destruir el hogar, en la economía y en todo. Hay que orar unos por otros para que el Señor nos ayude a quitar de nosotros el yo, apartarlo y poner primero al Señor. Si nosotros podemos sufragar nuestros gastos y tener mayordomía, que es lo principal en nuestra vida. Mayordomía en que no solamente en lo económico, en tu tiempo de valor y familiar, como para escuchar estos mensajes que usted, por ser un ungido de Dios, usted nos enseña por medio de la palabra y cómo puede ayudarnos para que esas trampas del enemigo, porque aún los ángeles del cielo fueron engañados astutamente por él, nuestros primeros padres. Hay que estar muy claro, esto va a seguir, las cosas van a seguir empeorando hasta que venga una recesión y el enemigo nos va a atacar para que la fuerza, que es el hogar y el amor que el Señor dio, a principio sea quebrantado. Hermanos, oremos unos por otros, porque los tiempos más difíciles todavía no han venido. Si en lo bueno ha sido fiel, en lo poco, si en lo poco ha sido fiel, en lo mucho. Sabe el Señor que nosotros podemos seguir avanzando. Tú fuiste fiel en lo mucho o en lo poco, el Señor te va no a calificar, te va a dar de seguro lo que nosotros merecemos. Sabemos que el tiempo todavía estamos en la gracia, pero podemos sobrevivir a todo lo que el enemigo nos va a atacar. Oremos, que eso es lo principal. Gloria a Dios por eso. Muy hermoso mensaje, pastor. Gracias, hermana Dindia. Hola, pastor. Buenas tardes a todos. Walter les habla. Hola. Me gustó mucho el tema de la reflexión sobre no tener deudas, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta, ¿no? Y muchas veces es como que nos metemos en ese charco, ¿no? De endeudarnos o estar esperando de depender del que tiene. Me pasa a veces, me pasa en mi vida, ¿no? Que
que muchas veces cuando uno da el mensaje, te dicen, no, vos porque estás bien, hablas así, ¿no? A veces cuesta entenderlo, ¿no? Yo en un momento es como que me pasó, no sé si decir una depresión o una angustia de hablar con Dios y decirle, Señor, no quiero tener nada porque eh, quiero ver qué se siente estar como los demás, pero hay veces Dios me hacía recordar que las veces que yo he dormido en la plaza, que no he tenido para comer, y he tenido esa lucha interna mía muy grande, ¿no? Y hoy en día es como que trato de ayudar, pero a veces cuesta, ¿no? Me cuesta decir que no, me cuesta decir que no porque yo sufrí mucho, viví en mm, la calle y pasé mucho hambre, ¿viste? De los mm. 14 años me crié solo y ahora me encuentro con hermanos, ¿no? Que veo que a veces están esperando y eso me cuesta y me duele, hermano. Me duele ver cómo gente que puede, que son fuertes, que tienen toda esa capacidad, están queriendo depender de otros, ¿no? Eh, y como líder de la iglesia también, ¿no? Hoy me gustó lo que me dijo y aprendí, ¿no? Hay que servir, ¿no? Y eso la verdad que agradezco mucho el poder estar con estas charlas para poder reflexionar, ¿no? Hay veces uno piensa de que tiene que estar nada más ahí puesto y es muy cierto lo que usted dijo hoy, ¿no? Que tenemos que servir y seguir, ¿no? Humillarnos aunque el resto no haga nada. Y eso quiero que oremos para que podamos entender eso, pastor. Y todos Amén. nosotros, ¿no? Todos nosotros. Le agradezco mucho. Alabado sea Dios, hermano Walter. Gracias. Buenas tardes, pastor. Buenas. Habla Diana. Con respecto al versículo primero del capítulo 13, cuando dice sométase toda persona a las autoridades superiores, recuerdo en mi país justamente hubo un tema muy fuerte con respecto a las inmunizaciones. ¿A las Y qué? pues, las inmunizaciones, las Ah, ya. últimas inmunizaciones. Sucedió que pues no dejaban entrar a las iglesias si no se presentaba la cartilla de inmunización. Ujú, Y fue bastante fuerte, ¿no? O sea, se veía el carácter obligatorio, que incluso entraban a las iglesias a verificar quiénes tenían la cartilla y si no, no podían entrar. ¿Cómo nosotros podemos establecer allí, en todo caso, cómo someternos a este tipo de autoridad, viniendo de nuestra misma iglesia, ¿verdad? O sea, ujú. ¿nos podría explicar un poquito, por favor, con respecto a ello? Gracias, hermana Diana. Eso como nosotros ya llevamos tanto tiempo juntándonos, hemos hablado bastante de eso. Pero el principio es de cuando ya sea cualquier poder que trata de forzar tu conciencia o tu cuerpo, está tomando el lugar que tan solo le pertenece a Dios. La conciencia tan solo de someterse a Dios y el cuerpo es templo de Dios. Por lo tanto, ningún ser humano tiene derecho, ni siquiera tú tienes derecho a hacer lo que te complace a ti o le complace a ellos en cuanto a tu cuerpo. Así que todo acto médico que fuerza al cuerpo a hacer algo y va en contra de los principios de Dios, uno no debe someterse. En el caso de la inmunización, de la vacuna que se forzó, va en contra de los principios de la salud, va en contra de los principios de la conciencia. Por lo tanto, uno tiene el derecho a decir no y a no someterse. Si la iglesia se une, que tristemente la iglesia adventista mundialmente se unió a este movimiento y causaron muchos estragos a esto, entonces uno también tiene el derecho a no someterse a la autoridad de nuestros presidentes y de las instituciones y decir no, yo no estoy dispuesto. Ahora, si eso uno va a pagar consecuencias, muchos no pudieron asistir a la iglesia y todo eso, pero entonces ahora
uno puede formar movimientos escondidos, el juntarse en la casa, el juntarse en los parques, el juntarse en lugares donde la iglesia siempre ha hecho eso. Cuando los gobiernos se vuelven ¿cómo se llama? Que violan nuestra conciencia o perseguidores, entonces la iglesia siempre se ha ido a juntar escondidamente. Y va a llegar el momento que vamos a volver a tener que hacerlo. Así que cuando los gobiernos o la iglesia viola principios fundamentales de las libertades que Dios nos ha dado como hijos de Él, entonces nosotros tenemos derecho a decir no y no someternos. Pastor, disculpe que vuelva a hablar. Con respecto a esto, yo estaba pensando, ¿no? Eso no es faltar respeto a la autoridad dentro de los principios que uno ve, ¿no? Porque es como que la directiva manda, ¿no? La asociación manda y nosotros dependemos de la asociación o no dependemos de la asociación. Nosotros, nuestra unión a las asociaciones, la unión y todo eso es una unión voluntaria, no es una unión forzada, es una unión de conciencia. Entonces, ellos han sido escogidos por los delegados de las iglesias locales. Entonces, en otras palabras, los miembros de la iglesia le han delegado poder y autoridad a nuestros líderes para que hagan un liderazgo en la iglesia. Y en eso nosotros nos sometemos a ellos voluntariamente, siempre y cuando están haciendo el bien. Cuando no hacen el bien, cuando violan los principios bíblicos, cuando fuerzan asuntos sobre la iglesia local que no son bíblicos ni basados en el espíritu de profecía, entonces la iglesia local tiene el deber, y ha de hacerlo, de no actuar de acuerdo a aquellas directivas, sino que hacerles sentir a ellos a través de una carta o de una delegación y hablar con ellos de que lo que están haciendo no va de acuerdo a los principios de las Sagradas Escrituras. Entonces, solamente sometemos cuando ellos obran de acuerdo a lo revelado por Dios. Y eso va en todo asunto, ya sea eclesiástico o sea civil. Como el apóstol Pedro y Juan, cuando la iglesia les ordenó no predicar, ellos le dijeron que para ellos era el mandato divino era más alto que el mandato de la iglesia, que ellos iban a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y pastor, es cierto que pues a pesar de todo nosotros debemos mantenernos dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Pero si a pesar de enviar la carta, a pesar de nosotros presentar nuestra posición con respecto, por ejemplo, a la música, porque en los últimos Camporí sudamericanos, por lo menos, hemos visto que hay mucha influencia de reggaetón, música contemporánea muy estridente, pero a pesar de que se les dice, a pesar de que se les envía carta, ellos no hacen nada. Y aún sigue habiendo esa influencia dentro de la iglesia y sobre los jóvenes. ¿Qué haríamos en este caso? Bueno, hacemos lo que podemos hacer, es escribir, hacer sentir nuestro sentido, orar mucho para que Dios, porque Dios tan solo es el que puede hacer reforma. Nos mantenemos dentro de la iglesia sabiendo de que Dios va a reformar la iglesia y que todos aquellos testimonios que fueron escritos, las palabras que hablamos, todo aquello, si no se arrepienten, si no se reforman, va a llegar el momento en que Dios los va a llamar a cuenta y van a ser juzgados sobre aquellos y se van a acordar de todo aquello, los miembros que les hablaron y les escribieron y los llamaron a arrepentirse y no lo hicieron, entonces el cielo los considera rebeldía. Entonces nosotros no hemos de dejar que el mal destruya nuestro bien, que nos desanime y que abandonemos las filas del remanente por lo que está ocurriendo dentro del remanente. Hemos de seguir dentro del pueblo sabiendo de que Dios es el que guía a su iglesia y que Él está a cargo de ella y que Él, llegando el tiempo, la va a corregir, la va a zarandear y la va a limpiar. Muchas gracias. Como está,
Hemos estado estudiando en los otros estudios en el libro de Daniel, hemos estado estudiando las profecías que muestran la apostasía del remanente. Hay profecías que nos muestran, pero también las otras profecías nos muestran el reavivamiento del remanente. Así que hay que conocer la Biblia para no desanimarse. Pastor, Hola, Hernán. ¿qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Hola a todos, buenas tardes, Bien. buenas noches. Justamente lo que decía la hermana me tocó pasarlo este sábado pasado en un encuentro de coros, entre comillas, todos de conquistadores de varias ciudades y provincias de acá de Argentina, estoy diciendo para los que no son argentinos. Me tuve que ir, forzadamente me tuve que ir porque no soportaba más. Ver a todos saltando adentro de una carpa en un lugar público, ¿no? En un lugar público, se hizo acá en la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé. Y era teóricamente se hacía para la gente que no era adventista de la ciudad. Ver a todos los conquistadores dentro de la carpa saltando como al mejor estilo pentecostal, agitando las manos y los celulares al ritmo que obviamente es muy secular, pero con la excusa de que le ponen letra cristiana. Yo nunca me imaginé verlo en una ciudad tan chica como la mía. Yo eso lo sabía de Estados Unidos, por ahí Centroamérica, pero ya tenerlo acá pegado a mí, la verdad que me dio de todo, un conjunto una suma de sentimientos, no sabía si poner una bomba o quizá me convertiría en malo yo, o irme, y me tocó irme, pero con toda la bronca y con toda la decepción y todo no sé, un conjunto de emociones feas, lamentablemente. Pero realmente ya Bueno, estamos, entonces, no hay lugar en el mundo donde podamos estar no, exentos de lo que no, tiene que sí. pasar. Lo que ustedes están viviendo o comenzando a vivir en Sudamérica ahora y en Centroamérica, nosotros ya lo llevamos viviendo en el mundo, Australia, América, Europa, ya como por 30 años. Claro. Entonces, la Sudamérica, Centroamérica va retrasado de nuestros países por unas cuantas décadas, pero ahora lo están empujando por todos lados, porque se sabe de que este tipo de culto neutraliza las capacidades racionales y las capacidades de evaluar la verdad. Entonces se crea un estado en el cual es todo emocionalismo y la religión se vuelve simplemente emocional y se olvida la realidad mental de evaluar la verdad, apreciar la verdad y vivir de acuerdo a la verdad. Entonces, todo tipo de cosas siguen a ese tipo de culto. Claro, y lamentablemente esto es lo que Entonces, se muestra a la ciudadanía que no es adventista, o sea, era en un complejo público para la gente común de la ciudad. O sea que se imagina que la gente ve eso y la verdad que no hacemos ninguna diferencia con nadie, más bien todo lo contrario. Inclusive hubieron autoridades de la municipalidad recibiendo premios porque le dieron el permiso para ocupar el lugar y todo lo demás. O sea que se imagina que qué testimonio le hemos dado a esa gente. bueno, Indudable. lo mejor que tú puedes hacer es buscar si hay otras personas que están con la misma mente y escribir una carta de protesta a la asociación por lo que ocurrió. Pero pastor, había dos pastores a cargo y estaban todos aplaudiendo. Sí, no importa, se hace por testimonio. Seguramente se va a ignorar tu carta, pero ante el Sí. cielo esa carta no se ignora. Así que escríbeles, hazles sentir lo que han hecho, que está equivocado y llámalos a que tienen que cambiar. Lo hagan o no lo hagan, va más allá. Lo que importa es el testimonio que se debe llamar. Se los digo permanentemente, me peleo con todo el mundo, pero el tarado soy yo, termino siendo el loco yo y los otros son, o sea, yo soy el fanático y los otros son los buenos. O sea, yo No sé que estoy loco, importa. pero es una cuestión de nacimiento y genético, ¿no? Es una locura linda la mía. Pastor, tengo Gracias, otra hermano consulta, Hernán. necesito información que no la pude encontrar, porque también estuve discutiendo en ese mismo campamento por otro tema, que es, ¿quiénes escribieron las primeras doctrinas de la iglesia? A ver, los pioneros, obviamente, pero ¿cuánta injerencia tuvo Elena de White en las doctrinas? Mira, ¿Y dónde puedo conseguir bibliografía de paso? ¿cómo? ¿Y dónde podría conseguir bibliografía al respecto? Mira, el proceso fue lo siguiente. Nuestras doctrinas fueron establecidas de distintas maneras. Por ejemplo, el sábado Sí.
fue traído a la iglesia por José Bates, uno de nuestros pioneros. Él fue el primero en comenzar a hablar del sábado dentro de nosotros y a él él lo descubrió a través de una hermana de la iglesia bautista del séptimo día. Eso fue lo más temprano dentro de la iglesia. La doctrina del santuario, del juicio investigador, fue descubierta por Crozier. Y la hermana de White, en varios casos, se opuso a alguna de estas doctrinas. Por ejemplo, la doctrina del sábado, ella primero no la apoyó, pero luego, a través de visión, el Señor le mostró la verdad. Ella la entendió en las Sagradas Escrituras y luego, a través de visión, se le confirmó ello. Así que la doctrina fue aceptada por el estudio de la Biblia y fue confirmada por las visiones del Espíritu de Profecía. En los años 1848 y 1849 hubieron unas reuniones que se llamaban las reuniones de sábado de noche, en la cual grupos de pioneros se juntaban a estudiar la Biblia y a orar, y lo hacían toda la noche. Y cuando llegaban a un impasse donde este hermano decía que este texto significaba esto y el otro se peleaba que era otro y ya no había unión y la unión estaba a punto de destruirse, entonces la hermana de White, Dios le daba una visión que mostraba la solución al impasse y de esa manera entonces eran todos unidos en una misma mente al comprender los textos de las Sagradas Escrituras correctamente. Entonces, esa fue la manera que se establecieron nuestras doctrinas, a través del estudio de la Biblia con la confirmación del Espíritu de Profecía. Luego hubieron otras cosas que Dios usó el Espíritu de Profecía en forma directa. Por ejemplo, la otorgación del mensaje pro salud. Dios le dio visiones a la hermana de White que otorgaron ese mensaje directamente al pueblo. El mensaje de la justicia por la fe fue traído a través de Wagoners y Jones y fue confirmado por el Espíritu de Profecía nuevamente. O sea, había un grupo de pioneros que estaban dedicados a la formación de las doctrinas y cuando se quedaban estancados iban a Elena de White. O ella también era parte de... No, ellas no iban, es que ella estaba participando en aquellas reuniones y ella dice que por la mayor cantidad del tiempo su entendimiento de los argumentos estaba cerrado. Dios le cerraba el entendimiento para que ella fuese imparcial y luego Dios simplemente la usaba a través de una visión para mostrar el impasse y aclarar los puntos controvertidos, aclararlos, y de esa manera había unión al final de aquellas reuniones y se aceptaban las verdades que se habían descubierto en las Sagradas Escrituras y que eran confirmadas a través de las visiones de Elena de White. Está bárbaro. Eso fue en las primeras 22 doctrinas, si no me equivoco, porque después bueno, no estaban. No, fueron lo que nosotros llamamos los pilares de nuestra fe. Que son, si no me equivoco, son 7 doctrinas que son los pilares de nuestra fe. Eso es lo que nos hace adventistas del séptimo día. Otras doctrinas que hemos aceptado el resto de las doctrinas son las verdades que compartimos con otras denominaciones protestantes. Porque no hemos de olvidarnos que nuestro origen es protestante. Nosotros venimos de bautistas, de metodistas, y las grandes verdades que identificaron a estos movimientos nos identifican a nosotros también. Eso es lo que nos hace protestantes. Y las doctrinas especiales de la iglesia fueron los pilares de nuestra fe. Son las doctrinas que se formaron luego del chasco a través de este proceso que te expliqué. Está bien. O sea, y las 28 doctrinas se han ido formando a medida hemos ido creciendo como pueblo, a medida del tiempo hemos aceptado doctrinas. Por ejemplo, por mucho tiempo no teníamos una definición en cuanto al trinitarianismo. Algunos de nuestros pioneros eran antitrinitarios, pero luego al fin de los 1890, a principios de los 1900, se levantó un movimiento dentro de la iglesia del estudio de esto,
y con confirmación del espíritu de profecía se llevó entonces a formar nuestra doctrina en cuanto a la deidad, de la deidad triuna. Sí, Dios, sí. Padre, Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso ocurrió hacia el fin del ministerio de Elena de White. Entonces, nuestras grandes doctrinas, nuestras grandes enseñanzas fueron establecidas durante el ministerio de Elena de White, pero ella no fue la que la estableció. Dios la usó para confirmar a través de visiones y sus escritos, confirmar lo que se estaba descubriendo en las Sagradas Escrituras. Muchas de Claro. nuestras otras enseñanzas simplemente se aceptaron porque éramos protestantes. Está bien. O sea, dentro de las 28, bueno, no todas, porque obviamente la 28 fue en el 2005 y después de las 22, creo que en el 1930, si no me equivoco. O Claro, sea, después las eso ya ocurrió, se fueron después. aceptando al ir formando nuestra posición a nuestras doctrinas esenciales. Al final hemos terminado con 28, pero esas no están cerradas. Siempre está abierto para aceptar nuevas verdades. Así Y en que eso tuvo eso es diferencia Elena de White. lo lindo del movimiento adventista, que nosotros no decimos ya se acabó todo. No, nosotros decimos, estas son las verdades que tenemos ahora y son verdades sagradas que las vamos a mantener para siempre, pero el Señor puede que añada otras. Y eso fue lo que ocurrió con la doctrina 28. Claro, está bien. Y en las primeras de las doctrinas donde todavía estaba Elena de White, ella tuvo injerencia también en eso. Claro, tuvo injerencia directamente, pero en la confirmación de aquellas cosas, como ya te expliqué. Ah, bien. Ella no fue la que Bien. formuló las doctrinas. Dios la usó para confirmar que el estudio de las Sagradas Escrituras era correcto. Bien, correcto, está bien. Regio. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Muy bien, hermanos, terminemos, oremos y concluimos nuestro tiempo juntos. Padre maravilloso, gracias por hablarnos, gracias por mostrarnos consejos tan lindos en tu palabra, Señor. Suplicamos que nos enseñes a vivir por el principio del amor. Llena nuestra vida de tu espíritu y que Él traiga el amor celestial a morar en nuestros corazones y que a través de aquel amor lindo, Señor, unido a la fe, nos lleves a ser completamente obedientes a tu ley. Tener una obediencia tan linda como la obediencia de Jesús. Enséñanos a vivir como Él, amarte, Padre, y en los tiempos difíciles que vivimos, ya sea en el mundo y en la iglesia, enséñanos a serte fieles, aunque el cielo se caiga, que seamos fieles a ti, Padre, y que nos permanezcamos dentro de tu pueblo hasta el día glorioso cuando Cristo venga. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo para todos. Amén. Muchas gracias, pastor.